¿Merece la pena sumar más y más horas de integración en astrofotografía? ¿Es siempre cierto eso de contra más mejor? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y este es un espacio de YouTube dedicado a la astrofotografía de espacio profundo. Y hoy vamos a responder a una pregunta que tarde o temprano nos hacemos todos. ¿Lo dejo aquí o sigo sumando horas otra noche más? ¿De verdad voy a notar algo importante si la llevo a 10 horas? ¿O voy a invertir mucho tiempo para una mejora tan pequeña que casi ni se va a ver? Porque nuestra intuición nos dice que si duplicamos el tiempo deberíamos obtener más o menos el doble de calidad en el resultado, y en astrofotografía eso no funciona así. Así que en este vídeo vamos a ver qué es realmente la relación señal-ruido, qué cambios se ven de verdad en la imagen cuando sumamos horas, y también por qué un software de reducción de ruido no puede sustituir la señal real que no has capturado. Es siempre mejor contra más tiempo de integración. Vamos a empezar rompiendo la idea equivocada más común de todas. Duplicar el tiempo de integración actual no significa obtener el doble de calidad en la imagen. Y esto, aunque suene decepcionante al principio, en realidad es muy importante entenderlo bien. Y ojo que estoy hablando del tiempo total de integración de la imagen, no del tiempo individual de exposición de cada light. En el análisis de hoy daremos por sentado que estamos usando tiempos de exposición por light iguales en todos los que capturemos. El debate de si son mejores tiempos de exposición cortos o largos lo dejaré para otro día porque también es muy interesante y dará para hablar largo y tendido sobre ello. Hoy vamos a hablar de integración, es decir, horas totales invertidas en la imagen, una vez apilados todos los lights que hayamos sacado. Y es que es una forma de pensar muy humana. Si yo invierto el doble de tiempo en algo, espero obtener más o menos el doble de calidad. El problema de partir de esas expectativas es que luego llega la decepción. Haces el esfuerzo de repetir otra noche, sumas más horas y como no ves un cambio brutal a simple vista, piensas, bueno, pues para esto no compensa. Y no, el problema no es que no haya mejora, el problema es que estabas esperando una mejora visual muy superior. La idea buena es esta. Sumar más tiempo siempre ayuda, pero cada vez lo haces de forma menos dramática. Es decir, las primeras horas hacen un trabajo muy gordo y las horas que vienen después no hacen magia, pero refinan y limpian y consolidan la imagen. Y eso, aunque no suene tan espectacular como decir duplico y obtengo el doble, es importantísimo. Señal y ruido. Para entender todo esto tenemos que aclarar tres conceptos muy básicos. El primero de ellos es la señal. La señal es la información real que nos llega desde el objeto, es decir, la luz de esa nebulosa, de esa galaxia o de ese cúmulo que estamos intentando registrar con nuestro sensor. Dicho de otra forma, la señal es lo que nos interesa de verdad. Ahí están las estructuras, los filamentos, los halos, los matices de brillo, el color. Todo eso forma parte de la información útil que queremos obtener de ese objeto. El segundo concepto es el ruido. El ruido es toda esa variación aleatoria que se mete en la imagen y que no forma parte del objeto, no es información real del cielo, sino una contaminación estadística, por así decirlo. A veces hablamos del ruido como si fuera solo un tema visual, como si el problema fuera que la foto se ve granulada. Pero el problema real no solo es ese. El ruido enmascara la señal débil, hace que detalles que sí están en la captura cuesten mucho más de sacar sin destrozar el resto de la imagen. Es decir, en un mismo píxel de la imagen recopilaremos siempre tanto señal real como ruido al mismo tiempo. Y aquí entra el tercer concepto, lo habréis oído 20.000 veces, es la famosa relación señal-ruido o SNR por sus siglas en inglés. Lo que mide la SNR es hasta qué punto la información útil, la señal, sobresale sobre ese ruido en un mismo píxel. Cuanto más alta sea la SNR, más firme y más clara será la información que hemos capturado en cada píxel de la imagen.
Cuanto más baja sea la SNR, más predominará el ruido en ese mismo píxel, impidiendo que la señal real se pueda apreciar. Si queréis una forma muy fácil de entenderlo, imaginad que estáis intentando escuchar a una persona que está hablando en una habitación en la que además hay más personas hablando todas a la vez. Lo que nos interesa oír es lo que está diciendo una persona en concreto. Su voz individual sería la señal que queremos recoger. El murmullo de fondo del resto de voces sería el ruido, información que no nos resulta útil. La SNR nos diría hasta qué punto esa voz que nos interesa oír destaca sobre todo el resto de voces que no nos interesan para nada. Cuando la relación señal-ruido es baja, puede que el objeto que estemos fotografiando esté ahí, sí, pero su información está tan enterrada entre el ruido que cuesta horrores sacarla bien durante el procesado. En cambio, cuando la SNR sube, todo se vuelve más estable, el fondo responde mejor, los detalles tenues aparecen de forma más segura, el color aguanta más y el procesado se hace mucho más cómodo. No tienes que pelearte tanto con la imagen para sacar lo que realmente te interesa y descartar el resto. ¿Cómo mejora la relación señal-ruido? Y ahora que ya tenemos claro qué es la SNR, vamos a la idea central de este vídeo. La relación señal-ruido mejora aproximadamente con la raíz cuadrada del tiempo total de integración. Esta es la clave de todo lo que estamos hablando. Dicho en cristiano, y para no entrar a pegarnos con fórmulas matemáticas más de lo necesario, si vosotros duplicáis el tiempo de integración, no duplicáis la SNR, la multiplicáis aproximadamente por 1,41, no por 2. Es decir, hay una mejora muy real, pero no lineal. En concreto, mejoramos un 41% la relación SNR de la imagen, no un 100%. Con eso y con todo, pasar, por ejemplo, de 5 horas a 10 horas ayuda mucho, aunque no sea el doble de calidad visual. Si en lugar de duplicar triplicamos el tiempo, la mejora de SNR sería aproximadamente de 1,73 veces, es decir, un 73% de mejora. Y aquí ya vemos claramente que estamos en una curva de rendimientos decrecientes. Cada vez necesitamos más tiempo extra para ganar menos proporción de SNR. ¿Y qué pasa si cuadriplicamos el tiempo inicial? Entonces sí, justo ahí aproximadamente doblamos la SNR. Este ejemplo de cuadruplicar es muy útil para entender la matemática, porque hace que el cálculo sea muy fácil. Multiplicamos por 4 las horas previas, obtenemos el doble de SNR. Pero ojo, que sea fácil de calcularlo de esa forma no quiere decir que sea lo que tenéis que hacer siempre en la práctica. Dicho de otra forma, duplicar las horas es la referencia práctica y relativamente alcanzable. Cuadruplicarlas es la referencia didáctica, pero en la práctica es definitivamente una locura. Para tomar decisiones reales de captura, lo normal es pensar en si te compensa o no duplicar el tiempo que ya tienes, sabiendo que vas a lograr una mejora de alrededor de un 40% en la SNR. De la teoría a la imagen real. Y me diréis, Sergio, todo esto está muy bien sobre el papel, sí, pero ¿esto cómo se ve luego en una foto real? Porque al final lo que nos importa a todos es qué cambia de verdad cuando comparamos un apilado más corto con uno más largo. Aquí es donde entraría una comparativa real de vuestros propios apilados, por ejemplo, 2 horas frente a 4 horas, o 3 frente a 6, o 4 frente a 8. Da un poco igual el número exacto siempre que estemos comparando un tiempo inicial y su duplicar. La primera cosa que normalmente se nota es que el fondo se limpia, hay menos grano, menos suciedad y menos sensación de inestabilidad. Otra cosa que se suele notar es que ciertas estructuras que antes solo estaban insinuadas o casi confundidas con el ruido empiezan a definirse mejor. No es que aparezca información nueva de la nada, sino que la que ya estaba se vuelve mucho más visible al quitar el velo del ruido. Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces la diferencia no está solo en lo que veis en el máster lineal o en una primera vista. Está en lo que pasa cuando empezáis a estirar. Una integración más larga, de más horas, suele aguantar mucho mejor el procesado sin romperse. Y es que cuando ya llevamos varias horas de integración, duplicar sigue mejorando la SNR en la misma proporción matemática, pero la percepción visual del cambio
puede ser más fina. Es decir, se nota y se nota mucho si sabes dónde mirar, pero no siempre salta a la vista de forma descarada en el primer segundo. Una cosa que se suele mejorar mucho es el color. Los colores se ven más limpios, más estables y menos sucios. También pasa que los filamentos, los matices de brillo o los detalles sutiles no solo se ven más, sino que se ven más firmes. Pero siempre con un matiz muy importante. Matemáticamente duplicar el tiempo siempre os da ese factor aproximado de 1,41 de mejora en la SNR. Pero visualmente la sensación de cambio depende mucho del punto de partida. Se hace mucho más evidente cuando pasamos de una SNR muy mala a una mejor que cuando partimos de una SNR buena y queremos mejorarla. Así que la conclusión de esta parte es que sí, duplicar puede dar un cambio muy serio, pero a veces ese cambio no se manifiesta como algo espectacular en una mirada rápida, sino como una mejora profunda de la base sobre la que luego vas a procesar. ¿Hace falta duplicar siempre el tiempo para mejorar? Entonces, ¿tenemos que duplicar siempre las horas para que merezca la pena la mejora? No. Y esto quiero dejarlo muy claro, no hace falta duplicar para que haya una mejora matemática real en la SNR. Pasar de 4 a 5 horas mejora, pasar de 5 a 6 también, pasar de 8 a 10 por supuesto. Cualquier incremento de tiempo de integración siempre añade señal que mejora la relación SNR. Otra cosa distinta es que esa mejora sea muy evidente a simple vista o apenas se note. Como veis, os estoy hablando tanto de duplicar porque es una referencia muy útil y sencilla. Es fácil de entender, es fácil de comparar y además suele dar un salto lo bastante claro, al menos en las primeras iteraciones, como para que se pueda apreciar fácilmente. Y como os digo, hay que distinguir entre dos cosas. Una es la mejora teórica, la mejora matemática, que existe siempre que añadamos tiempo, y otra es la mejora visualmente apreciable. Es decir, el momento en el que tu ojo dice: vale, aquí noto un cambio que de verdad merece el esfuerzo extra. Seguir sumando horas suele compensar especialmente cuando estamos trabajando objetos tenues, halos externos de galaxias, filamentos muy débiles, nebulosas con estructura fina o cualquier escena en la que sepamos que vamos a necesitar estirar bastante la imagen. En cambio, si ya tenéis una imagen con una buena cantidad de horas, el objeto es relativamente fácil y además no pensáis exprimir mucho el procesado, puede que la mejora visual de añadir unas horas más sea demasiado sutil. Es decir, existirá dicha mejora, pero quizá no sea tan impactante como en otros casos o ni se aprecie a simple vista. Así que yo lo resumiría así. No hace falta duplicar siempre para mejorar, pero duplicar sí es una buena referencia cuando queréis aseguraros una mejora clara y fácilmente defendible, tanto en números como en el resultado visual. La tentación de arreglarlo todo en el procesado. Y ahora vamos con otro punto que hoy en día es muy importante. Como tenemos herramientas de reducción de ruido cada vez más buenas, es muy fácil caer en la tentación de pensar, bueno, yo capturo pocas horas y luego en procesado lo apaño todo con mi reductor de ruido. Y ojo, que no estoy diciendo que los reductores de ruido no sirvan, al revés. Sirven y mucho, pueden suavizar el fondo, hacer la imagen más limpia, reducir la sensación de grano y dejar un resultado final mucho más agradable visualmente. Pero hay una línea que no pueden cruzar, no pueden fabricar fotones reales que nunca han entrado en el sensor. No pueden inventarse información auténtica del objeto que no estaba en los datos capturados. Y esto es fundamental entenderlo. Una imagen puede verse más suave y más bonita después de una reducción de ruido y sin embargo no tener ni un gramo más de información real adicional. Solo tiene menos suciedad aparente, lo que está muy bien, pero no es lo mismo que haber capturado más señal. Integrar más tiempo, en cambio, sí puede hacer que empiecen a aparecer cosas reales que antes no estaban en la imagen. Filamentos tenues, halos muy suaves, capas externas de nebulosas planetarias, estructuras débiles en las galaxias, etc. Eso sí depende de la señal real y del tiempo total de integración. Así que la idea aquí es muy sencilla. Un reductor de ruido mejora lo que ya tienes, integrar más horas de señal añade información real adicional. Y las dos cosas pueden convivir en nuestras astrofotos y de hecho se llevan muy bien, pero no son intercambiables.
Bueno, compis, después de todo esto, creo que la respuesta final está bastante clara. Sí, en general merece la pena sumar más tiempo de integración y duplicar suele ser una referencia muy útil porque da una mejora real, tanto a nivel técnico-matemático como a nivel visual apreciable a simple vista. Pero lo que tenéis que recordar es esto, duplicar el tiempo no duplica la calidad, solo añade un 40% de mejora respecto al tiempo previo. Lo que tenéis que valorar siempre es cuando hay que parar de duplicar. Al principio, duplicar las horas actuales puede ser muy sencillo. Pasar de 2 a 4, de 4 a 8 o de 8 a 16, otra noche más y ya está. Pero cuando ya llevéis un número considerable de horas acumuladas, por ejemplo 15, el siguiente salto serían 30 y el siguiente 60 y así sucesivamente. Es decir, cada vez costará más esfuerzo y más tiempo duplicar las horas actuales para lograr mejoras cada vez menos apreciables a simple vista. Bueno, gente, pues nada más por hoy. Como siempre, contadme en los comentarios si vosotros habéis notado alguna vez un salto muy claro al duplicar la integración o si sois más de los que dicen, bueno, un like más y me voy y acabáis sumando otra noche entera. O si no, contadme cualquier otra cosa que os apetezca relacionada con el tema de añadir más y más horas de captura. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadme un like, suscribiros al canal o haceros mecenas en Patreon para ayudarme con la creación de nuevos vídeos como este. Un saludo muy fuerte a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.